Padre querido que estás en los cielos, Señor, gracias, muchas gracias por las maravillas que has hecho anoche en muchos corazones. Tu palabra es como espada de dos filos. A veces una persona comienza a estudiar tu palabra, a escuchar tu mensaje conscientemente pensando que no va a ser convencido. Y es que tu palabra no convence, Señor. Tu palabra entra al corazón, hace repensar los valores, sacude muchas veces, nos muestra la realidad y pues no tenemos para dónde escapar. Y muchas personas han tomado la decisión valiosa de seguir a Jesucristo o de bautizarse al fin de esta campaña. Gracias una vez más por las maravillas que haces. Antes de la lectura bíblica, quiero suplicar que tu mano poderosa se extienda y toque la vida de tanta gente que en este momento está conectada al mensaje de esta noche. Pero por detrás de cada persona hay un ser humano que sufre, que tiene alegrías, que se entristece. Hay personas que en este momento tal vez están viviendo el momento más difícil de su existencia. Tú no solamente eres el Dios creador todopoderoso, eres un Padre de amor. Y humildemente te suplico que tu mano poderosa, maravillosa, sanadora, curadora, se extienda en dirección de esas personas y les muestre el camino, las cure, las sane, las transforme, las toque. Haga maravillas, Señor, como en el pasado tu palabra hizo maravillas, que hoy también haga maravillas. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, queridos, el mensaje para esta noche está en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Voy a leer los versículos 8 y 9 para comenzar. Dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿A quién él? A Elías. Elías estaba en Querit, en una cueva. Estaba pasando necesidad, hambre, sed. Había una sequía terrible. Entonces vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Para entender lo que el texto está diciendo en este momento, tenemos que conocer un poco el contexto. Estábamos viviendo en tiempos del rey Acab. Acab, un rey apóstata, un rey que conoció la palabra de Dios desde pequeño, pero cuando grande, infelizmente se casó con una mujer pagana, Jezabel. Y Jezabel venía de una tierra, justamente de Sarepta, la ciudad donde la historia que vamos a contar esta noche se protagonizó. Jezabel trajo la adoración al dios Baal, el dios de la lluvia, el dios de la tormenta, el dios de la fertilidad. Pero para que la tierra produzca, sea fértil, pues era necesario la lluvia. Por eso Baal también era conocido como el dios de la lluvia. Pero como también era el dios de la fertilidad, juntamente con las ceremonias religiosas de Baal, se trajo lo que se llamaba la prostitución sagrada. En los montes se ofrecían mujeres a representantes de los dioses paganos, sacerdotes paganos. Quiere decir, era un festival de sexo, de orgías y todo en nombre del culto a Baal. Y cuando el rey Acab, que había nacido y crecido en la iglesia, conociendo la palabra de Dios, se casó con esta mujer, pues la influencia de la mujer fue terrible y el rey Acab se volvió un rey también pagano. Permitió la adoración a los Baales. Los Baales eran pequeños dioses del gran dios Baal, se desprendían de él. Ahora, Dios muchas veces, querido, y esto es importante, Dios muchas veces puede parecer que cierra los ojos al pecado, a la rebeldía, a la insolencia de los hombres.
Yo siempre digo, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes vivir como quieras, pero tienes que tener en cuenta que un día, más tarde o más temprano, vas a tener que rendirle cuenta a Dios. La vida te va a llevar a un rincón, te va a encajonar, te va a llevar a un rincón de donde no tienes cómo salir, no puedes ir. Y en ese momento, cuando no sepas para dónde ir, te vas a recordar que tienes que darle cuenta a Dios de la libertad que Él te dio. Dios le dio libertad a Baal. Él creció en el conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando creció, pues se olvidó. El otro día un padre me preguntaba, pastor, ¿qué mal hice? Yo eduqué a mis niños en los caminos de Dios, yo les compré música religiosa, yo les contaba historias bíblicas antes de que se durmieran, les compré libros con historias de los personajes bíblicos. Yo nunca me acosté sin dejarlos durmiendo, pensando en Dios. Hoy día son grandes, adultos, se han ido de la iglesia, no quieren saber nada de Dios. Dígame, pastor, ¿dónde fallé? Y yo quiero decirte, querido, si tú cumpliste tu deber de padre cristiano, porque la Biblia dice, instruye al niño en el camino en que debe andar. Y cuando fuere grande, pues ya él, la Biblia dice, no se apartará, en el sentido que no se olvidará. Un día la palabra de Dios lo traerá de vuelta, o por lo menos le hará recordar todo lo que estudió de niño. Ahora, si tú cumpliste tu papel de padre cristiano y le enseñaste a tus hijos, tienes que tener en cuenta también que Dios le dio a los seres humanos libertad, hasta para despreciar las enseñanzas divinas, hasta para rebelarse abiertamente contra Dios, hasta para cuando llegue tu fe como padre, como madre, reírse de la iglesia, de los principios, de los valores. Dios les ha dado libertad. Pero un día, Dios puede parecer que cierra los ojos, que no se da cuenta, que no hace nada. El ser humano puede pensar que porque Dios le dio libertad, Dios es incapaz de intervenir en su vida, pero no es así. Y a Acab le llegó, al rey Acab le llegó la gran oportunidad de dar cuentas. Y Dios envió a su profeta. Y Dios envió a su profeta Elías con un mensaje. Le dijo, mira, Dios me ha dicho que el límite de tu maldad llegó. Ahora, Dios va a dejar de hacer llover. No va a llover durante 3 años. Esta tierra va a llorar de sequedad. La tierra no va a producir. El pueblo va a morir de hambre porque la tierra no va a producir. Y tú eres el culpable porque tú eras el líder, tú eras el rey, y tú desviaste al pueblo de los caminos de Dios. Ahora, queridos, ese mensaje de Elías era tremendo, porque Elías, en nombre de Dios, estaba afrontando al mismísimo Dios Baal, el rey de la lluvia. Que le digan al Dios de la lluvia que no va a llover por la palabra de Dios era mucho atrevimiento. Por eso es que la ira de Jezabel, la esposa pagana de Acab, se encendió contra Elías y salió a perseguirlo. Pero Dios llevó a Elías por su palabra, por su palabra. Los profetas y los hombres bíblicos no hacían nada porque ellos querían. Ellos iban a donde iban por la palabra de Dios. Qué felices hoy seríamos en nuestros emprendimientos, en nuestros planes, cuando nos casamos, cuando buscamos un empleo. Qué felices hoy seríamos si fuésemos orientados por la palabra de Dios. Elías, por la palabra de Dios, se fue a un arroyo llamado Kerit. Y ahí tenía agua del arroyo porque todavía la sequía había llegado, pero todavía había agua en el arroyo. Y los cuervos le traían comida. Porque te digo una cosa, Dios ha prometido a través de David. Dios dijo, David escribió, ya fui joven, ahora soy viejo, pero nunca, escucha bien, nunca he visto en mi vida un justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. Agárrate de esta promesa, querido. Nunca he visto un justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. ¿Eres un justo?
¿Cómo sabes si eres justo? Si has ido a Jesús para ser justificado por Él. Si te has entregado, si te has rendido. Es por eso que todas las noches yo hago la invitación. Ven a Jesús, ríndete a Jesús, entrégate a Jesús. Porque cuando vas a Jesús, Pablo dice, justificados pues para con Dios, tenemos paz, paz. Puedes tener dificultades, luchas, pero tienes paz en el corazón para enfrentar las turbulencias de la vida. Y Elías fue allá al arroyo de Querit y ahí tenía agua y tenía pan que los cuervos le traían. Pero el texto dice que el agua del arroyo se secó. Ya no había agua. Ahora, Dios podría haber hecho un milagro. Así como mandó cuervos trayéndole pan, podría mandarle cuervos trayéndole agua. ¿Por qué no? Dios es Dios de la naturaleza. Puede haber sequía a tu vuelta, pero para ti puede haber agua. Dios es Dios. Dios, no dudes nunca de las promesas de Dios. No dudes nunca de los milagros de Dios. Y por favor, querido, no trates de entender los milagros divinos, porque milagros no se entienden, solamente se aceptan. Pero en esta ocasión Dios no quiso hacer un milagro. O tal vez sí quiso hacer un milagro, pero no ahí en el arroyo. Porque Dios, que todo sabe, que todo conoce, miró a Sarepta, la ciudad de Sarepta, que estaba entre Tiro y Sidón. Yo no sé si te acuerdas que Jesús una vez habló con una madre cuyo hijo estaba poseído por el demonio. ¿Te acuerdas de esa mujer que le dijo a Jesús, Señor, hasta los perrillos comen de lo que cae de la mesa? Esa mujer era de esa región de Tiro y Sidón. Entre Tiro y Sidón estaba Sarepta. En Sarepta había nacido Jezabel justamente. Y en Sarepta también vivía esta viuda. No conocemos el nombre de la viuda. En la Biblia hay muchos nombres, pero cómo se llamó esta viuda no sabemos. Tal vez Dios no nos contó el nombre de la viuda para que la historia se encajase mejor en ti, María, o Lourdes, o Josefina, o Luisa, o Francisca, o Pedro, o Luis, o Juan, o Roberto, yo no sé cómo te llames. La historia de esta viuda no tiene nombre para que la historia se encaje en ti, para que la historia traiga luz a tu vida, para que la historia te muestre el camino a ti para salir de las dificultades, de los problemas en los que estás. Ahora me impresiona la manera como Dios se dirige a Elías. Vuelvo a leer el versículo 9. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mira, levántate, levántate. Yo creo que los cristianos tenemos que pensar bien en esta palabra levántate, porque el otro día yo conocí a una persona desempleada y ella me dice, pastor, yo no sé, Dios no me responde las oraciones, parece que Dios se olvidó de mí, porque yo todo el día, pastor, literalmente todo el día oro pidiendo que Dios me responda, pidiendo que Dios me ayude a encontrar un trabajo, pero no encuentro nada. Entonces, si esta mujer fuera Dios, Dios le diría, hija, levántate. ¿Qué haces aquí en el arroyo seco? Levántate, ve a Sarepta, toca la puerta, pide empleo, aplica, busca, conversa, pregunta, levántate. El gran riesgo que los cristianos corremos es que a veces estamos pensando que solo Dios va a resolver nuestro problema. Dios, pero efectivamente Dios es el único que puede resolver tu problema, pero tú eres el instrumento que Dios va a usar para resolver tu problema. Entonces levántate y vete allá a Sarepta. Pero el texto dice más, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una viuda para que te sustente. O sea, cuando Elías se levantó para ir a Sarepta, el Espíritu Santo ya había ido a Sarepta antes de Elías, había tocado el corazón de la viuda, había preparado el corazón de la viuda, de tal manera que cuando Elías le pidió ayuda a la viuda estaba lista para responder. ¿Cuál es la lección que sacas de aquí? Es que cuando tú, después de orar, después de clamar, después de suplicar a Dios, te levantas
y sales a buscar el empleo, el Espíritu ya fue adelante de ti, ya preparó el corazón del hombre que te va a entrevistar, de la mujer que te va a entrevistar. Y cuando tú llevas tu aplicación, él te va a mirar a sus ojos y ni se da cuenta por qué te da el empleo, pero es porque el Espíritu ya fue adelante de ti. Pero para eso tienes que tener seguridad de que no sales a buscar empleo sin pedirle la dirección a Dios. Y otra cosa, después de orar y clamar a Dios, tienes que estar seguro que te levantas y vas a Sarepta, porque Dios ha trabajado en el corazón de esa persona ya. Pero si tú te quedas aquí solo orando, nada va a suceder. Pero cuando tú te levantas y te juntas con la persona que ha estado trabajando allá, ahí la voluntad de Dios se realiza, el milagro de Dios se realiza, porque encuentras empleo en un tiempo de recesión, que consigas pagar tus deudas en un tiempo de decisión, que sales de la enfermedad del COVID cuando ya estabas entubado y al borde de la muerte. Todo es un milagro de Dios. No es el médico que te curó. Dios ya fue al encuentro del médico, ya preparó sus manos, ya preparó su mente para el diagnóstico, pero tienes que tener seguridad que has colocado tu problema en las manos de Dios, te has levantado y has buscado. Ahora es interesante, querido, que el profeta llegó allá, la mujer estaba buscando leña en las afueras de la ciudad. Estaba triste la mujer. Cuando el profeta llegó allá y le dice, por favor, ¿podrías darme un vaso de agua? Ahora, querido, el profeta venía en nombre de Dios. Esta no es la primera vez que tú encuentras en la Biblia que alguien pide un poco de agua. En la Biblia hay varias ocasiones en que alguien pide agua al otro. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿te acuerdas que Jesús un día llegó a Samaria y vio a una mujer que estaba con el balde vacío y le dijo, dame un poco de agua, dame de beber? Ahora, Jesús es Dios, es el dueño de todas las fuentes de las aguas del mundo, de todas las cataratas, de todos los arroyos, de todos los ríos, de todos los mares, de todos los lagos. Dios es creador de todo el agua del mundo. Ahora viene mi pregunta. ¿Por qué el Dios que creó los cielos, la tierra, las aguas, las fuentes de las aguas, le pide a una mujer que está con el cántaro vacío, dame de beber? ¿Por qué? ¿Y por qué en esta ocasión el profeta Elías, que viene en el nombre del Dios creador de todas las aguas del mundo, por qué le pide a una mujer que no tiene nada, dame de beber? Es que, querido, cuando Dios pide algo, no es porque necesite. Dios nunca pide porque necesita. Dios es Dios. Cuando Dios pide algo es porque quiere ayudarte, es porque quiere resolver tu problema. ¿Por qué Dios mandó a Elías, su siervo, su profeta, a quien había alimentado con los cuervos en el arroyo de Querit? ¿Por qué lo envió a Sarepta? No para solucionar el problema de su siervo, porque Dios podría traer cuervos para solucionar el problema del siervo. ¿Por qué lo mandó a Sarepta? Para solucionar el problema de una pobre mujer viuda que tenía un solo hijo y que ya estaba muriendo de hambre porque ya no tenían casi nada para comer. Dios amaba a esa mujer. Dios conocía el drama de ella, Dios quería solucionar el problema de ella, porque tú puedes pensar a veces que Dios se olvidó de ti, que Dios no conoce tu lucha, tu drama, pero en este momento, querido, en este momento, ahí donde estás, solito, en tu cuarto, o en un grupo pequeño, o donde sea, escuchando el mensaje a través de la radio, no sé, pero Dios conoce tu drama, sabe a dónde estás yendo, qué estás haciendo. Yo conocí en el Brasil un hombre que estaba endeudado hasta el cuello, un empresario rico de mucho dinero. La empresa se le venía abajo, estaba lleno de deudas. Tomó el carro y dijo, me voy a suicidar. Y cuando estaba subiendo una montaña con el carro para arrojarse de ahí con el carro y todo, él prendió la radio. Y en el momento que prendió la radio, yo estaba predicando a través de la radio.
Y él sintonizó justamente en el momento en que yo dije, si tú piensas que la muerte es la única salida, espera ahí. Dios conoce tu drama, Dios sabe que has perdido todo, Dios está dispuesto a ayudarte, pero no tomes la solución en tus manos. Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Y él paró, porque el mensaje era para él. Después, años después, él me contó, pastor, usted estaba predicando para mí. Yo era ese hombre que quería quitarme la vida. Yo era ese hombre que no le daba oportunidad a Dios. Pero ese día yo nací de nuevo en el carro al escuchar el mensaje en la radio. Hoy día es un hombre feliz, victorioso. Esa empresa que tuvo fracasó completamente, se levantó de nuevo, hizo crecer otra empresa, porque Dios es maravilloso para abrir las puertas, querido. Por lo tanto, cuando Dios fue a ayudar a esa mujer, era porque la conocía como conocía a este empresario brasileño, como te conoce a ti. Dios sabe la lucha que estás enfrentando. ¿Y tú crees que Él es indiferente? No es indiferente. Por eso mandó a alguien para hablarte, invitarte, que escuches el mensaje de esta noche. Porque Dios ya tenía planes de que te encuentres con Él, de que te rindas a Él, de que te entregues a Él, de que dejes de luchar con tus propias fuerzas y le des a Dios la oportunidad de hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Qué cosa extraordinaria, querido. El hombre se acercó y le dijo, dame de beber. Y la mujer se fue a traer un poco de agua, pero Elías le dijo, espera ahí, espera un poco. Por favor, también tráeme un pan para comer. Y ahí la mujer le dijo, no, creo que tú no entiendes mi problema. Yo tengo un poco de harina y un poco de aceite y nada más. Y he venido a buscar leña para hacer el último pan, comer mi hijo y yo y morir, porque se acabó. Ya no hay salida, ya no hay solución. La sequía es terrible, la tierra no produce. Hasta los ricos se están muriendo de hambre. Yo he venido para preparar el último pan y ahora tú me pides que te dé ese pan. No puedo. Pero ahí está, querido. Vuelvo a repetirte, cuando Dios te pide algo, no dudes en dárselo. Porque Dios no te pide para quitarte. Dios te pide para darte más de lo que tú esperas. El otro día alguien me preguntó, ¿qué hacen con el diezmo los pastores? Tú sabes que el diezmo es administrado para la predicación del evangelio. Esa predicación del evangelio incluye la ayuda de manutención mensual que los pastores reciben. Y entonces esa persona incrédula me dice, quiere decir que con mi dinero le pagan a los pastores. Oh, querido, cuando tú piensas de esa manera, estás cerrando las puertas de tu corazón a las bendiciones maravillosas de Dios. Porque si yo te contara en este momento los milagros que he visto en mi vida. Una vez yo estaba para realizar una campaña evangelística en un estadio para 30,000 personas. No había dinero, ¿sabes? No había dinero. Necesitaba el equivalente más o menos a $100,000 para pagar el alquiler del estadio. En fin, ¿cómo mueves 30,000 personas para llevar a un estadio? Y yo estaba sentado en un banco de un parque, mirando al cielo, mirando al estadio que estaba frente a mí y diciendo, Dios mío, ¿qué hago? No había dinero. Y de repente un taxista paró. Y yo hasta hoy creo que ese taxista fue enviado por Dios. Así como Elías fue enviado por Dios para ayudar a la viuda. Pero para ayudar a la viuda primero le pidió. Le dijo, dame de beber. Y después le dijo, dame un pan. Y la mujer le dijo, no tengo pan. Pero Dios le estaba pidiendo todo lo que ella tenía. Ese taxista paró. Y yo digo, fue enviado por Dios porque me hizo pensar. No te voy a contar la historia porque es larga, pero los $100,000 aparecieron. Y es por eso que yo te digo con convicción, esa campaña evangelística se realizó. 30,000 personas llenaron el estadio para escuchar la palabra de Dios, porque cuando Dios quiere, Dios es dueño del mundo, del dinero, de la plata, del oro. Los $100,000 aparecieron. Entonces jamás tú pienses que cuando eres fiel devolviéndole a Dios lo que es de Dios, le estás dando dinero a los hombres. Nunca pienses así.
Yo sé que vivimos en tiempos cuando a veces gente sin escrúpulos usa la Biblia para sacarle dinero al que ya no tiene dinero, vendiendo milagros. Pero eso no quiere decir que cuando Dios te pide algo, no esté pidiendo para ayudarte, para tu bien, para hacerte crecer en la experiencia espiritual. La mujer fue, preparó el pan y se lo dio. Pero se sorprendió porque de ese poco de harina y aceite salieron 3 panes y todavía sobró harina y aceite. Y al día siguiente, más 3 panes y sobró harina y aceite. Y durante meses ellos vivieron con ese poco de harina y aceite. Oh, pastor, explíqueme cómo sucedió eso. Yo no puedo, nadie puede, porque milagros no se explican. Pero Dios estaba haciendo crecer la fe de esta mujer. Porque al principio, cuando se encuentra con con Elías, y Elías le dice, dame de beber, ella le dice, hombre de Dios, yo sé que tu Dios vive. Hombre de Dios, yo sé que tu Dios vive. Yo sé que tu Dios vive. ¿Por qué esa pobre mujer pasaba necesidad? Porque no tenía Dios. Porque el Dios creador de los cielos y de la tierra era el Dios de Elías, no era su Dios. Ella dijo, yo sé que tu Dios vive. Pero lentamente, poco a poco, Dios la fue llevando, hasta que un día el hijo de la mujer murió, se enfermó y murió. Y ella fue corriendo al profeta. ¿Por qué corrió al profeta? Porque ya creía en Dios. Porque el Dios de Elías había dejado de ser solamente el Dios de Elías, ahora era su Dios. Había desarrollado su fe. Fue al profeta y le dijo, por favor, ayúdame. Pero antes de pedirle ayuda, le dijo, mira, yo sé que mi pecado me está alcanzando. Te voy a leer el texto. Está aquí en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Si tú quieres entender toda la historia, lee todo el capítulo 17. Ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Mira, la mujer estaba creciendo en su fe, pero todavía no había entendido el evangelio completo. Porque cuando fue pidiendo ayuda para que el profeta resucitase a su hijo, le dijo, has venido para recordarme mis iniquidades. O sea, la mujer relacionaba la muerte de su hijo con el castigo divino por causa de sus iniquidades, por causa de su pasado. Y hay mucha gente que piensa así, estoy sufriendo porque soy un pecador miserable, me he portado mal. Estoy sufriendo porque hice eso en el pasado. Mi hijo está enfermo porque yo soy el culpable porque he hecho eso años atrás. El diablo es interesante porque hace todo lo que puede para que tú caigas. Ahora, una vez que caes, es el primero en decirte, ya no tienes perdón, lo que te está pasando es resultado de tu pasado, porque eres un pecador, porque eres un miserable, porque mereces sufrir, porque Dios te está castigando, porque Dios te está haciendo sufrir. Mas eso no es verdad, querido. Porque en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo ya murió por tus pecados. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido, no importa cuán bajo hayas caído, si te arrepientes, si confiesas tus pecados a Dios, si vas a Él, el Señor Jesucristo ya murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Estás limpio y lo que te está sucediendo hoy no es resultado de tu pasado, porque tu pasado ya fue perdonado, tu pasado ya fue olvidado, ya fue limpiado, ya fue lavado. Lo que estás sufriendo hoy es consecuencia del mundo de dolor en el que vivimos. No había muerte antes de la entrada del pecado. Después del pecado entró la muerte, entró la enfermedad. Muchas veces vas a perder un hijo en un accidente. Muchas veces vas a perder un ser querido por el COVID. Vas a perder el empleo por la situación financiera que vivimos. Pero eso no es castigo de tu pasado. Eso es resultado del mundo de miseria en que vivimos. Por eso es que no tenemos que seguir caminando ya en este mundo. Es por eso que necesitas aceptar a Jesucristo, porque Él ha prometido que va a volver y nos va a llevar a un mundo donde ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá miseria, ni pecado, ni traición, ni violencia. Y es por eso que la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva.
Hoy es el día de salvación. Oh, querido, tú estás escuchando la palabra de Dios. El Espíritu Santo está tocando tu corazón. Si estás viviendo un problema, levántate y sal a buscar la solución. Pero ten la seguridad que el Espíritu ya fue y trabajó en el corazón de la otra persona para que cuando tú llegues, Él ya te acepte, Él ya te abra las puertas. Y si se cierra una puerta, pastor, a pesar de que oré, a pesar de que me levanté, a pesar de que el Espíritu fue y habló con Él, yo llego y Él me dice, no, me cierra la puerta. No te preocupes, porque si Dios te cierra una puerta, es porque Él tiene otra puerta abierta para ti. Si los hombres te cierran esta puerta, Dios te va a abrir una puerta mejor. Vas a salir ganando mejor, vas a estar en un lugar mucho mejor, porque en el mensaje de anoche vimos, Dios tiene una herencia maravillosa para ti. Él te levanta del muladar de la vida, de la miseria. Él te hace sentar con reyes y con príncipes. Oh, mi querido, ¿qué palabras puedo usar para decir que eres precioso a los ojos de Dios? Que Dios te ama mucho, que Dios se interesa por ti. Flor es una cubana que llegó a este país con 12 años. Sus padres fueron perseguidos por causa de la situación política de ese país. Vivieron escondidos en los campos durante 10 años y ella fue creciendo hasta que un día los padres decidieron, tenemos que irnos, tenemos que salir de este país. Yo creo que nadie sale de su país porque quiere salir. Las circunstancias te empujan. ¿Sabes? Porque el ser humano es amarrado, arraigado a sus raíces, a su tierra. Las circunstancias nos llevan a salir buscando un mejor futuro. Y los padres de esta muchacha, de Flor, llegaron a Estados Unidos. Y ella habla con tanto cariño de este país, de Estados Unidos. Un país que abrió el corazón a muchos inmigrantes. Ella tuvo oportunidades. Hoy día es una profesora brillante, traductora. Hace trabajos maravillosos. Su corazón era un corazón que buscaba a Dios. Un día encontró la palabra de Dios. Y cuando tú encuentras la palabra de Dios, querido, tú te confrontas con verdades que tú no conocías. Porque te digo una cosa, la mayor parte de los seres humanos en el mundo dicen, yo amo a Dios, yo sigo a Jesucristo, yo creo en la Virgen María, yo pertenezco a esta iglesia, yo voy a misa todos los domingos, y lo dicen con toda sinceridad. Pero la mayoría de ellos nunca ha abierto la palabra de Dios para ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Y Flor, una mujer sincera, religiosa, que amaba a Dios con todo su corazón, encontró la palabra de Dios y con toda sinceridad comenzó a estudiar. Y de repente se confrontó con verdades de las cuales no podía escapar. Y se entregó a Jesús, se rindió a Jesús, aceptó la palabra de Dios y se bautizó. Y tú puedes ver en la pantalla la fotografía de Flor, una mujer sincera que buscó a Dios toda su vida, que salió de su tierra soñando con un país mejor, que finalmente encontró la palabra de Dios y aceptó la verdad bíblica. Y tú, querido, ¿hace cuánto tiempo estás luchando con la voz de Dios? Porque el Espíritu de Dios te está llamando. ¿Has estudiado la Biblia? ¿Has encontrado la verdad? ¿La vas a aceptar o la vas a rechazar? Hoy es el día de buena nueva. No endurezcas tu corazón. No digas mañana, porque tal vez mañana no llegue para ti o para mí. No digas el próximo año, porque tal vez el próximo año no llegue. El mundo está viviendo uno de los momentos más terribles de su historia. La situación que estamos enfrentando no es normal. Este mundo está llegando al fin, querido. Ya no hay tiempo para dilatar la decisión, ya no hay tiempo para postergar. Hoy es el día de buena nueva, entrégate. ¿Qué esperas? Solo en esta vida no vas a lograr nada. La noche va a llegar y vas a sentir ganas de llorar, tu corazón vacío, tu familia destruida. Por favor, ríndete a Jesús, dale tu corazón, entrégate a Él. Solo Jesús puede hacer maravillas en tu vida. Por eso voy a hacer una oración por ti. Mientras estoy orando, hay un teléfono, hay una dirección
electrónica, ya en la pantalla, tú expresa tu decisión, manifiesta tu decisión de aceptar a Jesús, de bautizarte o de estudiar la Biblia más, pero expresa tu decisión. Padre querido, gracias, Señor, por tu palabra. Extiende tu mano maravillosa, toca la vida de tantas personas que están decidiendo en tu favor en este momento. Y si alguien no decidió, sigue hablando a su corazón, sigue llamándolo, Señor, porque tú eres un Dios que llama. Y tú llamas e insistes porque amas a tus hijos. Y porque sabes que sin ti nosotros podemos luchar en esta vida, pero no vamos a lograr nada. Tú eres Dios, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Oh Señor, hazte realidad en la vida de todas esas personas que en este momento están tomando su decisión. En el nombre de Jesús. Amén.